la antorcha. Pasar la antorcha significa transferir una responsabilidad, autoridad, propósito y un legado espiritual. Y no se trata simplemente de entregar un puesto, de entregar un ministerio, sino de transmitir una cobertura, dirección, ejemplo y el respaldo espiritual para una obra mayor. Yo sé que quizás lo dije muy largo, pero en resumen, pasar la antorcha es pasar lo que tú portas espiritualmente a una nueva generación. ¿Y qué es una transición? ¿Qué es lo que estamos viviendo en esta temporada? La transición dice que es pasar de un lugar a otro con propósito y con la responsabilidad de cumplir un objetivo. O sea, que cuando usted le traspasan algo, usted tiene una responsabilidad adquirida, una responsabilidad nueva. En resumen, pasar la antorcha es que en dos, ¿cómo se dice? En dos lados, una entrega y la otra recibe. Eso es, no hay manera de que haya una transición si no hay alguien que reciba. Y no hay transición si no hay alguien que esté dispuesto a entregar, ¿verdad? Entonces, vemos en las escrituras que hay diferentes transiciones. Por ejemplo, la de Josué con Moisés, que fue una transición de liderazgo. David, que fue de pastor de ovejas a rey, fue una transición de responsabilidades. Y la que vamos a hablar esta noche, que es la de Elías y Eliseo, que es una transición de estar como servidor a ser el profeta en el que se convirtió Eliseo. Hoy vamos a dividir la iglesia en dos. No, yo sé que Dios no quiere una iglesia dividida, pero hoy particularmente vamos a tener un equipo que son los Elías de esta casa, que son hombres y mujeres que se han entregado al Señor por años, que han servido, que han enseñado, que han guiado a la juventud. Esos son los Elías. ¿Dónde están los Elías de esta casa? ¿Dónde están los Elías de esta casa? Pero fuerte, fuerte. ¿Dónde están esos Elías? La contraparte en esta noche, jóvenes, no me dejen en pena, son aquellos Eliseos que están aprendiendo, que están siguiendo, que están en ese proceso de aprendizaje y desarrollo, como lo tuvo Eliseo. ¿Dónde están los Eliseos de esta casa? ¿Dónde están los Eliseos de esta casa? ¿Dónde están los Eliseos de esta casa? Entonces, hoy hay dos ángulos, dos perspectivas o dos visiones. El punto de vista de Elías entregando un ministerio y el punto de vista de Eliseo recibiendo una doble porción. Wow, una doble porción. Diga conmigo, una doble porción. Entonces, la pregunta para los Elías será, ¿qué necesita para entregar esa antorcha? Y para nosotros los Eliseos, ¿qué necesita un Eliseo para recibirla? ¿Me captan? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Segunda de Reyes capítulo 2. Vamos a leer desde el 1 porque hay que buscar el contexto de la situación. ¿Por qué? ¿Cómo terminó esto? ¿Cómo empezó aquello?
Gloria a Dios. Cuando lo tenga, se puede poner en pie en reverencia a la palabra y leemos todos juntos. Segunda de Reyes, capítulo 2. Creo que se está quedando sin batería. Ok. Dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon de delante de ellos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Le respondió él, le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Elías clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le dio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. El Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento. Antes de entrar en el punto central del mensaje, me gustaría que para aquellos Eliseos que no están muy claros de quién era Elías, Elías no era cualquier hombre. ¿Cuántos Elías de aquí saben que el Elías de allá no era cualquier hombre? Elías era un profeta que hacía bajar fuego del cielo. Era un profeta que decía: no llueve y no llueve. Elías enfrentó a los profetas de Baales. Elías era lo máximo. Era un profeta. Era un hombre que conocía a Dios, que se dejaba dirigir por Dios. Porque hay gente que, no se deja dirigir mucho. Sin embargo, Elías también era un hombre sujeto a pasiones, con debilidades, pero era un hombre escogido por Dios. Y era un hombre que llevaba los señales y los milagros que Jehová permitía al pueblo. Entonces, Elías era un hombre que de verdad llamaba la atención. Era un profeta sorprendente, pero más que sus milagros, yo quiero que hoy veamos un par de las tantas características que tenía Elías. Porque aparte de ser profeta y bajar y subir, hay algo detrás de estos hombres de Dios. Una de las características de Elías era que él
escuchaba la voz de Dios. Él escuchaba la voz de Dios, pero también entendía los tiempos de Dios. Cuando vamos a las Escrituras, después de todo lo que Dios hizo a través de él, ya Elías sabía que su tiempo había terminado. Bueno, no digo que los Elías de aquí ya su tiempo haya terminado, ¿no? Pero, según las Sagradas Escrituras, ya él había entendido que su tiempo había pasado. Y Elías no se aferró a una posición. Él entendía que la obra era de Dios, que él estaba de paso haciendo su voluntad, pero que la obra tenía que continuar, que él tenía que hacer una transición. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Él comprendió que la obra no era de un hombre, que la obra era de Dios. ¿Cuántos creen que la obra es de Dios? Y los ministerios no terminan cuando usted termina. Los ministerios continúan, se reproducen, se expanden, porque es Dios el que sustenta y el que cubre esta obra. Un verdadero líder sabe cuándo dirigir, pero también sabe cuándo prepararse para pasar al otro lado. Yo sé que aquí hay líderes que han guiado por años a estos jóvenes, que a veces pero ustedes están perseverando en el Señor con cada uno de ellos. Una segunda característica de él es que Elías formó a Eliseo con su ejemplo. Elías era un hombre no de palabras, sino de hechos. Él demostraba con sus hechos el respaldo de Dios y su intimidad con Dios. Y créanme que la influencia que causó Elías en Eliseo, lo que causó que Eliseo deseara una doble porción, fue lo que él vio en Elías. Porque durante 10 años Eliseo caminó junto a Elías. Y él pudo ver de cerca los milagros, él pudo ver de cerca el respaldo de Dios, él pudo ver de cerca el caminar de Elías de la mano de su Dios. Y les tengo una noticia, amados Elías. En la generación pasada, usted le decía a un joven, usted no va. Y él ni siquiera preguntaba por qué. Él, bueno, no voy. Hoy, usted le dice a un hijo, usted no va, y él le va a decir, ¿por qué? O usted le dice a su hijo, vaya a orar, y él le dice, ¿por qué? La generación de hoy todo lo cuestiona. La generación de hoy cree saber la verdad de todo. Y lo difícil para los Elías de esta temporada es que ya no se puede enseñar con las palabras solamente, sino que hay que enseñar con los hechos. Hay que dirigir con los hechos. Porque un joven no va a ver lo que tú dices. Un joven va a ver lo que tú haces. Entonces el deseo de la doble porción de Eliseo vino porque él vio lo que Elías portaba. Él entendió que esa obra se tenía que extender. Él entendió que esa obra tenía que ir más allá. Entonces, amado Elías que te encuentras hoy, los hijos, los discípulos de hoy en día no van a convencerse solo porque tú digas, porque yo lo digo. No, ya no funciona de esa manera. Tú tienes que sustentar con tus hechos. ¿Por qué? ¿Por qué seguir a Cristo? ¿Por qué perseverar? ¿A qué Dios tú le has creído? ¿En quién tú has confiado? Cuando has visto la mano de Dios. Por eso hay que testificar de las grandezas de Dios. Por eso tú no puedes olvidar, amado Elías, de dónde Dios te sacó hace 20 años. Porque aunque haya sido hace 20 años y tengas 20 años de convertido, el Señor que lo hizo en ese tiempo lo puede hacer ahora. Pero es a través de tu testimonio y es a través de tus acciones que el Señor puede manifestarse a esta juventud de hoy. Entonces, amado Elías, te pregunto en esta noche, ¿quisieras tú
que tus hijos, que la persona que te sigue tuviera una doble porción de lo que tú portas hoy? Sí me están entendiendo la pregunta, ¿verdad? ¿Usted está seguro de que usted quiere que esa persona que la sigue detrás tenga una doble porción de lo que usted ha disfrutado en la presencia del Señor? Porque si la respuesta es negativa, hermano, vamos a buscar de Dios. Una tercera característica de Elías es que Elías enseñó principios. Elías enseñó sana doctrina. Elías enseñó lo que Dios le dijo que enseñara. Y padre, líder que me escuchas hoy, el mundo podrá cambiar un montón de veces, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Podremos ver un montón de cosas evolucionar, pero sigue siendo la misma. Para dirigir nuestros pasos, para dirigir los pasos de nuestros hijos. Y sí es importante, porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Usted no se canse con sus hijos. No se canse con ese niño rebelde de 15 años. No, él no quiere. Bueno, usted va, porque usted no se manda, usted va. Porque en uno de esos tantos días obligados viene el Espíritu Santo sobre él y se manifiesta y transforma su vida y transforma su corazón. Entonces, el legado no solamente es por una transmisión de impartición, es también por la enseñanza. Y yo les digo muy personalmente, yo tuve a alguien que me guió y esa fue mi mamá. Yo tuve una niñez complicadita allí. Mi papá se fue, yo tenía 7 años, mi mamá se fue a trabajar, somos 3 hermanas. Fue complicado. Yo no me fui a criar donde mi abuela, no me fui donde una tía. Yo no sé cómo yo me crié, porque mi mamá trabajaba 12 o un montón de horas en Gamboa, en lugares lejos, y yo si acaso la veía una vez a la semana. Yo no recuerdo cómo, pero Dios me guardó y hasta aquí me ha ayudado. Pero lo que sí quiero transmitirles es que esa mujer, yo la veía orando. Y cuando yo estaba en problemas, adivine qué hacía Suri, yo iba a orar. Y cuando ella me decía, ora, yo no podía decirle, ¿por qué si tú no lo haces? Yo sabía que ella oraba. Entonces yo aprendí de ella. Y ella me formó de esa forma accionaria, en la que yo no solo escuchaba a mi mamá decirme, vamos a la iglesia, sino que ella estaba en la iglesia. No es eso de que no, es que ya yo estoy vieja. No. Mi mamá me mostraba cómo yo iba a mis ayunos, cómo separaba un sábado para ayunar. Miren, a veces yo estaba en problemas, en una temporada de depresión y ansiedades, y mi mamá me decía, yo te quiero, yo oro por ti, pero tú tienes que orar. Y yo en ese momento sentía que mi mamá era muy dura, era injusta. Pero así fue como conocí a Dios. Porque una cosa es nacer en el Evangelio, pero otra es conocer a Dios de cerca. Una cosa es escuchar al Dios de tus padres, pero otra es que tú conozcas a Dios personalmente. Y si mi mamá no me enseña eso, yo hubiese estado por ahí dando tumbo, quién sabe, de vez en cuando. Lo que tú le instruyes hoy es lo que va a dar frutos mañana. Aunque usted vea rebelde ese chiquillo, aunque usted vea que en vez de ir para adelante va es para atrás, usted no se preocupe, usted haga su parte, que la otra parte la hace el de allá arriba. ¿Cuántos lo creen? La otra parte la hace él. Y una cuarta característica de él es que él terminó fiel hasta el final. Elías tuvo la obediencia necesaria y la humildad necesaria para entender cuando había terminado. Pero él lo hizo bien. No hay nada mejor que terminar bien. Decir, he acabado esta batalla, he pasado esta antorcha y lo he hecho bien. No abandonar por desgaste,
No abandonar por cansancio, abandonar porque entiendes que es la voluntad de Dios. Y cuando me refiero a abandonar es evolucionar a otras áreas y dejar que otros tengan la oportunidad de que puedan crecer como tú. Entonces, ahora sí entramos en el asunto. Ahora sí entramos en el asunto y ahora sí van a entender por qué leímos desde el primer versículo. Ahora yo voy con los jóvenes. Ya los Elías entendieron, aunque yo no tendría por qué decir. Yo, Eliseo, voy a decirle a los Elías cómo funciona la cosa. Yo sé que ustedes lo saben. Pero yo creo que ustedes les dijeran amén para que ellos se sintieran como incómodos, ¿me entienden? Ahora vamos a la parte central de esta palabra. Y es la vida de Eliseo. Antes de que Eliseo reciba la gran antorcha, antes de que él reciba la gran doble porción. ¿Cuántos quieren esa doble porción? ¿Cuántos anhelan esa doble porción? Pues le voy a decir algo. Hay un proceso que atravesar. Para que ese proceso llegue, para que usted tenga esa gloria, esa unción, hay un proceso. Hay un camino que no podemos evitar. El primer camino que enfrenta Eliseo junto a Elías es en Gilgal. Y si usted se va, no voy a leerlo porque esto ya lo leímos al inicio, pero si usted lee ese capítulo que acabamos de leer, el primer lugar que visita Elías junto a Eliseo, en donde él ve un torbellino en el cielo, fue Gilgal. Y aquellos que escriben pueden escribir que Gilgal puede representar el lugar del comienzo, pero no de cualquier comienzo. Es el comienzo con la consagración a Dios. ¿Por qué menciono esto como el comienzo? Porque tú no puedes servir a Dios, a dos dioses. Si tú quieres una doble porción, tú vas a tener que separarte. Tú vas a tener que apartarte y tú vas a tener que rendirte de todo corazón. Y ese Gilgal puede representar eso de que yo me separo para darle lo mejor a Dios. Uno no puede iniciar con un corazón apartado. O sea, usted puede estar apartado en el corazón y dirigir y predicar y cantar, pero la unción solo va a venir de la consagración. El respaldo divino viene por la consagración, ni siquiera por el gran talento. Eso queda en segundo plano. Hay un hermano líder de la profecía que dice que unción mata talento. Entonces, la consagración, la presencia de Dios no se aprende. Eso se cultiva cerca de Él. No puede haber unción si no hay santidad. Yo sé que por mucho tiempo nos han predicado de que no importa, si es verdad, Dios quiere tu corazón. Y nos han dicho, no importa, pero eso es para que tú te salves, que no importa. Pero si tú quieres algo más, tú vas a tener que vivir en santidad. Tú vas a tener, y a mí me enseñaron que sin santidad nadie verá al Señor. El segundo camino es Betel, que recorre Elías y Eliseo. Y en este camino es el lugar de encuentro con Dios. Y usted ve que todo va de la mano, porque ¿quién está en consagración si no está cerca de Dios? ¿Quién va a estar en santidad si no está cerca de Dios? Entonces, Betel significa el lugar en el contexto es el lugar del encuentro con Dios, donde nace la intimidad, en donde tú quieres saber más de Dios, en donde nadie te ve, en donde tú quieres permanecer cerca del Padre. Esa parte es bien privada. Ahora
entienden por qué la doble porción no es tan sencilla? Porque es mucho más sencillo para mí que cuando los hermanos están en la iglesia, yo puedo decir gloria a Dios, aleluya, aleluya. Pero cuando estoy en mi habitación, yo ni lo volteo a ver. Porque es mucho más sencillo para mí quedarme con el teléfono. Es mucho más sencillo para mí hablar por celular. Es mucho más sencillo. Entonces, el lugar de encuentro es aquello que tú haces detrás de cuando nadie te ve. El tercer lugar, y esto se va poniendo serio, hermano, póngase serio porque esto está serio, es el lugar de la batalla y la conquista. Recordándoles por si se durmieron, estamos hablando del camino, del proceso previo a recibir esa doble porción. Quizás usted quería animarse de que todos vamos a recibir una doble porción, ¿cuántos lo creen? Pero lo que te va a instruir es lo que está antes, para que esa doble porción llegue a tu vida. El tercer lugar, Jericó, el lugar de la batalla y la conquista. Antes de recibir esa promesa, tú tendrás que vencer tus gigantes. Tú tendrás que vencer tus miedos, tus temores, tus ansiedades. Antes de eso, tú tendrás que morir a tu orgullo. Y usted me va a decir, hermana, yo soy bien humilde. Eso es mentira. Porque todo ser humano tiene un porcentaje de orgullo en su corazón. Esa es la realidad pecaminosa del ser humano. Y cuando se llama orgullo, no es precisamente que usted se sienta superior a alguien. Es que usted se ofende cuando alguien le dice algo malo. Es que usted se siente triste porque no reconocen su trabajo. Eso también es orgullo, hermano. Eso también es orgullo. Entonces, para que usted pueda llegar a esa promesa, usted tiene que conquistar su gigante. Usted tiene que conquistar el gigante de sus deseos, de sus tentaciones. Usted tiene que derribar incluso aquellos deseos o sueños que lo alejan de la voluntad y el propósito divino. Porque no es fácil negarse a sí mismo. Pero a este punto del camino, usted tiene que negarse a lo que usted quiere y entender que usted no vive más, sino que vive Él en usted. Entonces ya no decide usted, sino que decide Él en su vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y créame, hermano, que esta es la parte más complicada, bueno, para mí en cierto aspecto, del camino. Porque aquí usted se está rompiendo a lo que usted es para convertirse en lo que Él quiere que usted sea. Eliseo, en este caminar, yo me imagino que eso no fue nada fácil para él. Pero usted sabe lo que Eliseo le respondía a Elías. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Aún en este camino incómodo, agotador, Eliseo estaba determinado en lo que él quería. Si usted está determinado, usted va a conquistar sus gigantes con la ayuda del Padre Celestial. Si usted está determinado a permanecer, no va a haber gigante que pueda derribarle. No va a haber gigante que pueda destruirle. Y vamos al cuarto punto de este proceso, y es el Jordán. Y aquí es la cumbre del proceso de Eliseo. Porque en el Jordán es el lugar de la transición y del cumplimiento. O sea, después de haber pasado por tanto, llega el momento de la transición y del cumplimiento. Y aquí ocurre una ruptura definitiva. Porque quizás en Jericó todavía quedaban cosas en nosotros.
En nuestra realidad humana, a veces estamos siguiendo a Cristo y en el camino somos humanos y nos vamos a afectar por situaciones que por momentos nos desenfocan, pero luego volvemos y nos ponemos pilas y volvemos a enfocarnos. Quizás cuando usted está consagrándose para Dios en Gilgal, quizás pasan cosas que lo desaniman y que no le permiten avanzar. Quizás cuando usted está en Betel guardándose para Dios, en vez de que le ocurran cosas buenas, le ocurren cosas malas. Quizás. Pero en el punto de Jordán ya ocurre una transición. Ya ocurre una ruptura definitiva con el mundo. Ya ocurre una ruptura definitiva con quien tú eres. Ya ocurre una ruptura definitiva con quien tú esperabas ser. Aquí ya no dependes de tus emociones. Ya no dependes de que, ay, es que no se movió mucho cuando yo estaba cantando. Y usted no depende de eso. Ay, es que los hermanos no me acompañaron en cuando yo estaba exhortando la palabra. Este pueblo dormido que no me escuchó. Ya usted no depende de eso. Ya usted no depende de eso. Ya usted no depende de cuántos amenes la gente diga, de cuántas veces aplaudan. A este punto de transición hay una palabra que dice que se vuelven, un hermano que en algún momento lo dijo, inofendibles. Usted ya no se ofende porque el hermano hable de usted. Usted empieza a entender la condición de esa persona con misericordia. Entender la condición de esa persona con amor. No juzgándolo como que mira de la condición de pecador. No. Usted empieza a comprender que esa persona necesita de Dios. Y allí usted empieza a entender por qué Jesús dijo que oraran por sus enemigos. Porque usted empieza a comprender que hay una lucha espiritual en esa persona. Usted se vuelve inofendible porque si, ay, es que no me tomaron en cuenta, ya a usted no le preocupa si lo toman o no. Usted sabe que su adoración es la misma allí, en su habitación, en el altar, cuando Dios lo decida, cuando Él quiera, y entiende la soberanía de Dios sobre su vida. Usted se vuelve inofendible porque ya no le preocupa tanto. Usted sabe cuánta gente se quedó hasta Jericó porque no supieron entender el propósito detrás de una crítica. No supieron entender por qué Dios ponía esa piedra de tropiezo. Empezaron a ver a los hermanos como una pelea, pero no vieron que había una parte espiritual detrás de todo eso. Y hermanos, con honestidad les digo, yo no se lo digo desde lejos, porque yo lo he vivido y he tenido que comprender que a veces Dios golpea mi orgullo, que a veces Dios golpea lo que yo creo que soy. Cuando me dicen repetitivamente, ¡ay, qué bien cantas! Yo digo, oh, de verdad que sí. Tuve que aprender a decirle, la gloria sea para Dios. Porque en el que tú digas gracias, tú estás diciendo, sí es verdad. Pero tú digas, no, la gloria de Dios, Padre, sape, vaya de aquí. No voy a permitir que entre el enorgullecerme de que algo hice bien. Al punto de la transición, ya usted no se distrae. Ya usted no se distrae, hermano. Ya usted no anda por allí pendiente de qué es lo que va a pasar, qué no va a pasar. El ministerio de alabanza no cantó la que yo quería. Esa ni me la sabía. Ya usted no depende de lo que cante la gente. Ya usted no depende de que no, es que esas canciones nuevas de ahora ni mueven la presencia de Dios. Usted tiene que mover la presencia de Dios. Porque usted tiene la presencia de Dios. Su adoración no se puede limitar que es que esa letra de estos jóvenes de ahora. No, hermano. No. Usted. Y lo he aprendido porque hay domingos en los que yo siento la gloria de Dios en mi iglesia. Y yo abro los ojos y está la gente dice, ahí yo comprendo que la presencia es lo que tú cargas. Y eso se manifiesta y tú te conectas con la manifestación. Pero hermano, si usted no carga presencia, usted va a quedarse de que Dios tenga misericordia.
Pero este proceso va a formar el carácter. Hermanos, ustedes saben lo peligroso que es entregar una antorcha a alguien que no haya sido procesado. Usted sabe lo peligroso que se vuelve que una persona no haya pasado ni por Gilgal, que no haya pasado por Betel, que no haya pasado por Jericó, que no haya pasado por Jordán y que le entreguen una antorcha. Eso es como entregarle una pistola a un niño. Se mató. ¿Por qué? Porque cuanto más responsabilidad hay, más proceso usted tiene que pasar. Esto no es ligero. El mayor peso de gloria no es algo ligero que usted puede tomar normalmente. No es tan sencillo. Si usted quiere esa doble porción, Eliseo que me escuchas hoy, usted va a tener que ser probado. Y no lo digo como un susto, no lo digo para meterle miedo, tampoco, pero sí lo hago para que usted entienda que el ministerio es más que un micrófono, que el micrófono queda allí, pero el ministerio lo carga a usted. La responsabilidad va a ser suya. Esto no es broma. Se fue. Esto no es relajo. Yo lo digo en serio. Y no hay nada mejor que la cobertura de Dios en nuestras vidas. Y no hay nada mejor que el respaldo de Dios en nuestra vida. Pero para que eso llegue, nosotros tenemos que rendirnos a los pies del Maestro. Nosotros tenemos que vivir cerca de Él. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos todos los días. Porque dice que ese viejo hombre vive todos los días. Y hay que matarlo todos los días. Si nosotros queremos recibir esa doble porción. ¿Saben algo que me llamó la atención de Eliseo? Eliseo no se desenfocó a pesar de las palabras de los otros profetas. Yo no sé si usted leyó conmigo, pero dice que cuando él iba con Elías, los otros profetas le decían, los hijos de los profetas, que estaban en Jericó le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Habían voces externas que querían desenfocar a Eliseo. Habían voces externas que buscaban desanimarlo y que él dijera, ya no continúo más, igual se va y me va a dejar. Pero Eliseo estaba enfocado, seguro, perseverante, firme en su objetivo. Y esta generación necesita que tú como joven estés firme en el objetivo. Y la cosa no está fácil, pero Dios quiere una generación firme y determinada que permanezca firme en el objetivo que Él nos ha dado. Muchos se quedan en el camino. Eliseo que me escucha, muchos se quedan en el camino. Y nos duele pensar en ellos, pero entendemos lo difícil que puede ser avanzar. Muchos se quedaron allí en Betel. Bueno, yo me consagro para Dios, pero hasta ahí. Yo voy a tratar de hacer las cosas bien, pero hasta allí. Yo no me voy a dejar mandar de nadie. No, yo no. Hasta allí. Muchos estaban a punto de llegar, pero se desenfocaron por voces externas que empezaron a oír. Ese noviecito que le habla al oído, que marea. Esa noviecita que se viste espectacular con un montón de curvas. Se empiezan a desenfocar de lo que Dios dijo que iba a hacer en sus vidas. Y estaban a punto de recibir esa doble porción, pero se desenfocaron en un momento. Y yo sé que no es fácil, pero algo hizo diferente a Eliseo. Él no se conformó con ser un espectador, no. Él estaba aprendiendo. Él no se desesperó. Eliseo esperó su turno, pero él no esperó su turno sentado en su casa esperando que Elías se muriera. Él
esperó su turno caminando de mano con el profeta. Amigo que me escuchas, si usted quiere una doble porción y quiere permanecer, usted va a tener que estar cerca. Usted va a tener que estar cerca, porque solo cerca se permanece. Dice, los que permanecen en mí y yo en vosotros. Así lo dice la palabra. No soy yo, así lo dice la palabra. Él anhelaba recibir una doble porción. Y finalizando dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Cuando usted pase por todo, amigo que me escuchas, cuando usted pueda sobrepasar esa tentación, cuando usted pueda resistir al diablo, cuando usted pueda pasar por esa prueba, usted va a escuchar a Dios decirle, pide lo que quiera que haga por ti. Porque ya alcanzaste un nivel de madurez para recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor? Y ya estoy terminando, hermanos, porque ya yo sé que me están haciendo señas. Dios tenga misericordia. Pero esta historia de Elías y Eliseo es fascinante, porque nos muestra humildad de parte de Elías, nos muestra determinación de parte de Eliseo. Y yo creo que si hay algo que separa las generaciones, es que muchas veces no somos completamente cercanos, los jóvenes a los adultos y los adultos a los jóvenes. Creamos una barrera. Y esta barrera lo único que hace es que el joven mire para el otro lado, el adulto mire para el otro lado, mientras se recuestan en esta barrera y no hay continuidad de generación. Pero yo sé que aquí hay una iglesia apercibida que entiende que hay que extender un manto, que hay que pasar una antorcha, que aquí hay jóvenes capacitados. No subestime a los jóvenes. Los jóvenes son muy subestimados en sus iglesias. Pero el joven que usted ve sentado allí, usted le da el micrófono una vez y quizás le da pena. Pero déselo seguido, que usted va a ver cómo él aprende. Pero si no se le da la oportunidad a Eliseo, ¿cómo va a descubrir que él era el profeta sucesor? Si no se le da la oportunidad de estar cerca, ¿cómo él va a descubrir su propósito en Dios? Entonces, hermanos, el propósito de Dios para todos es claro: ir predicar el evangelio a todas las naciones. A eso hemos sido llamados, los Elías, los Eliseo y todos. Para que esta obra continúe, tiene que haber una evolución, tiene que haber una transición. Y yo sé que Dios respalda cuando hay una cobertura espiritual. Póngase de pies en esta noche. Y quiero que pensemos en esto. Quiero que analicemos.